estructura, ven y sana las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño nada más. Me das de tu paz. Tengo todo para seguirte. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63 en adelante. Leemos, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén a la palabra del Señor. Muchas veces nos estamos preguntando por qué no puedo alcanzar la bendición, o por qué no puedo lograr las cosas, o por qué todo me sale al revés. Hay momentos en la vida que son momentos en los cuales las cosas no salen porque Dios está tratando con nuestras vidas, está trabajando, está procesando nuestras vidas, pero muchas veces la bendición no llega a nuestras vidas porque nuestros corazones no están dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Si hay algo que más le cuesta al ser humano es dejarlo todo por Jesús. Conocí a un joven prominente con un llamado de Dios muy fuerte al evangelismo. Tenía todas las condiciones para sobresalir, tenía todas las condiciones para ser usado en gran manera por Dios, pero lamentablemente nunca alcanzó o logró nada por el hecho de que su vida se llenó de apariencia, porque no estuvo dispuesto a renunciar a aquellas cosas que no agradan a Dios, no estuvo dispuesto a renunciar al mundo para vivir por Cristo. Y cuando hablamos de renunciar al mundo, no estamos hablando de que usted tiene que ser un monje tibetano, de que usted tiene que ser un cucufato que se aísla de la sociedad, sino que estamos hablando de renunciar a las prácticas que nos alejan de Dios, que van en contra del plan, del propósito de Dios. Yo creo que para poder comenzar y tener una semana sobrenatural tenemos que tomar decisiones correctas, y esas decisiones correctas tienen que ver con el hecho de renunciar.
Cuando yo renuncio a todo lo vergonzoso, decía el apóstol Pablo, de que había que renunciar a todo lo vergonzoso, ¿no? Renunciar a todo aquello que trae vergüenza a nosotros y que se levanta contra la voluntad o la moral de Dios, renunciando a todo aquello que sabe que nos aleja de Dios. Jesús le está hablando aquí a los discípulos del hecho de que ellos tenían que tomar una decisión y que en esa decisión iban a marcar el futuro. Ellos tenían que entender que si no renunciaban a todo, no podían seguir a Jesús. No podían ser parte del reino de los cielos. Hoy muchas personas llegan a los pies de Cristo, pero muchas de ellas vuelven atrás por el hecho de que no están dispuestos a dejar aquello que no le agrada a Dios. Hoy en día es común que las personas quieran ser bendecidas por Dios en gran manera, pero no quieren tener responsabilidad en Dios, ni mucho menos servir a Dios. O sea, quiero la bendición, pero no quiero la demanda. Porque la bendición tiene que ver con la ciudadanía. Usted como ciudadano de una nación tiene derechos y privilegios. Tiene los derechos que son la bendición y los privilegios que son la demanda. Porque en los derechos, usted como ciudadano de esta nación tiene los derechos que le favorecen por ser ciudadano y no extranjero. Pero los privilegios tienen que ver con el hecho de que usted tiene que cumplir las leyes de esta nación. Son los deberes que tenemos que cumplir para con nuestra nación, para con nuestra ciudadanía. En el ámbito espiritual, nosotros tenemos la bendición, pero también tenemos los deberes como discípulos de Jesús o ciudadanos del reino de los cielos. A veces somos más leales a la ciudadanía terrenal, que es pasajera, que a la ciudadanía celestial, que es eterna. Hoy muchas personas se acercan a los pies de Cristo esperando algo, pero no están dispuestos a dar nada a cambio. No están dispuestos a compromiso, no están dispuestos a renuncia, porque solo quieren la bendición. Hablamos de que a Jesús lo siguen por los panes y los peces. Después que hace el milagro de los 5.000 que comieron sin contar mujeres y niños, al día siguiente le siguen nuevamente. Entonces Jesús entiende que no lo están siguiendo por la necesidad de la parte espiritual, sino que lo están siguiendo por los panes y los peces. Pero ese no es el verdadero discipulado. El discípulo de Jesús sigue a Jesús porque él es un aprendiz de Jesús. Porque la palabra discípulo viene del griego matete, que es un aprendiz. Alguien que está a los pies o bajo las órdenes de alguien aprendiendo. Pero muchos quieren ser discípulos para las bendiciones, para la honra, pero no quieren ser discípulos completos, porque los discípulos completos tienen bendiciones, tienen honra, pero también tienen demandas, también tienen sacrificio, también tienen que renunciar a muchas cosas. Josué, para ser el que introduce al pueblo de Israel y reparte la tierra prometida, mientras que el pueblo estaba de fiesta, Josué estaba al pie de la montaña. Porque él sabía que tenía que renunciar a todo para estar allí. Porque era en ese lugar donde Dios iba a forjar en él el hombre que necesitaba que guiara al pueblo a la batalla y les repartiera por heredad la tierra que Dios le había prometido. Muchos no alcanzan la bendición del cielo, o muchos no alcanzan el propósito de Dios por el simple hecho de que solo quieren la bendición, pero no quieren cumplir los deberes de un discípulo, los deberes de un ciudadano del reino. Tenemos que hacer
en el inglés es reset, ¿no? Reset, ¿no? Resetear nuestra mente y nuestro corazón. El apóstol Pablo lo explica en el capítulo 12, verso 1 de Romanos. Renovaos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio, a ver, se lo voy a leer bien para no producir una herejía, ¿vio? Porque a veces uno no los trastoca, los textos los trastorna, ¿no? Así que antes de cometer eso, el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Necesitamos tener un cambio de mente, un cambio de actitud y empezar a ser discípulos de Jesús, empezar a caminar con Jesús, ¿no? Yo siempre me acuerdo de aquel coro que tanto me gustaba cuando recién llegué a la iglesia, ¿no? Que era el que decía, tomado de la mano con él yo voy, ¿no? Y qué lindo es poder tomarse de la mano de Jesús y caminar con Jesús y ser un discípulo de Jesús y andar conforme a su voluntad y propósito. Entender que la bendición es parte del plan de Dios, pero también el comprometerme, el rendirme, el renunciar a las cosas que van en contra del plan y del propósito de Dios, también es parte del reino de Dios. Aquí Jesús le está hablando a los discípulos acerca de la murmuración, porque Jesús había estado hablando allí en la sinagoga y al oírlo, dice el verso 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién puede oír? ¿No? ¿Cuántas veces decimos dura palabra es esta? ¿Por qué? Porque queremos escuchar palabras de bendición, queremos escuchar promesas de Dios, pero no queremos escuchar las demandas, no queremos el compromiso, solo queremos recibir nomás y no dar nada. ¿No? Dura palabra esto, ¿quién puede seguir? ¿No? Ay, no me gusta escuchar a este pastor porque cada vez que lo escucho me confronta, ¿no? Y habla siempre confrontando. A mí me gusta escuchar a esos pastores que no te confrontan, sino que te ayudan en la vida cristiana a recibir las bendiciones, ¿no? Pero ¿sabe qué? No puedo estar toda mi vida recibiendo bendiciones y no dar nada a cambio. Porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes o violentos lo arrebatan. No lo arrebata cualquiera, no lo arrebata el cobarde, no lo arrebata el mediocre, no lo arrebata el que le gusta solo las bendiciones, lo arrebata el que no solo le gustan las bendiciones, sino que él va por más, se compromete con Dios, quiere ser un instrumento de Dios, quiere alcanzar el plan y el propósito de Dios. Pero ¿cuántos hay de estos que andan diciendo, no, esta palabra es dura, no, yo no quiero escuchar estas cosas, yo mejor me gusta escuchar cuando Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, a mí me gusta escuchar esos mensajes de prosperidad, de abundancia, de bendición? Déjeme decirle que no están mal los mensajes de ese tipo, lo malo está creer que solo esos mensajes traen salvación, cuando el reino de los cielos es un regalo, pero a su vez, como ciudadano del reino, tengo un compromiso, tengo deberes y tengo derechos que cumplir. El llamamiento a ser un discípulo de Jesús implica el hecho de renunciar a la carne, ¿no? El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, ¿no? En ese texto tan conocido del capítulo 5 de Gálatas, verso 19,
ahí le está escribiendo de cuáles son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Las obras de la carne. Porque la carne se levanta contra el espíritu y la carne quiere gobernar. Por eso es que muchos siguen manejando la mentira, el engaño, la corrupción. ¿Cuántas veces hablamos de gobiernos corruptos cuando en realidad la corrupción mayor está en nuestros corazones? Hablamos de otros cuando no estamos viendo la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Porque la corrupción no nació en la política, la corrupción no nació en el gobierno, la corrupción nace en el hogar. Cuando le enseñamos a nuestros hijos a mentir, cuando le enseñamos a nuestros hijos a contestar un teléfono y decir mi mamá, mi papá no están, ¿no? Que hoy en día el celular, con el celular ya se termina eso, a menos que los chicos lo agarren y atiendan una llamada y de ahí le dicen, ¿no? Pero ¿cuántas veces le enseñamos a nuestros hijos? Nuestros hijos no aprenden la mentira en la calle, la mentira la aprenden en casa, cuando escuchan a los padres mentir. La mentira comienza en casa. La corrupción comienza en casa. Y Jesús le está diciendo que debían dejar. Dice, porque... ¿en qué texto me quedé? El Espíritu... que tienen que renunciar a la carne. Renunciar a la carne. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque tenían que renunciar a la carne. Porque la carne es lo que termina arruinando la relación con Dios. Y la carne tiene que ver con el modelo de vida corrompido por el pecado, corrompido por ese pecado original de Adán y Eva, de buscar hacer lo malo continuamente. No todos están dispuestos a pagar el precio de un llamado. No todos están dispuestos a pagar el precio del llamado al ministerio, del llamado al discipulado. Porque hay que renunciar a todas las cosas. Porque hay que renunciar a todo lo malo. Porque hay que renunciar a todo aquello que va en contra del plano, del propósito de Dios. Hay quienes aman más el mundo y sus pasiones que a Cristo, pero quieren de Cristo la bendición. Hay quienes vuelven atrás. Y cualquiera, dijo Jesús, que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es alguien que desvió la mirada de Jesús. Porque es como la mujer de Lot. La mujer de Lot, cuando los ángeles le dicen que salgan y no miren atrás porque se van a convertir en estatuas de sal, la mujer de Lot, ¿qué hizo? Creyó, pero miró atrás. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesta, o quizás le había agarrado en ese momento esa melancolía de dejar atrás su casa, sus bienes, a pesar de que vivía en un nido de víboras, en un nido donde habitaba el mismo Satanás, ¿no? Pero ella miró atrás. Y cuando uno mira atrás, no puede seguir adelante, porque
Jesús mismo dijo que no se puede servir a dos señores, porque hablando acerca del dinero lo dijo Jesús, ¿no? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede ser santo y carnal. No se puede vivir a media. A las iglesias de Asia, cuando le lleva el mensaje en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, lo que Jesús le dice es: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene que ver con el hecho de caminar decidido. Aquel que está a medias, aquel que vive una vida de mediocridad, no es ni chicha ni limonada. Y en el reino usted tiene que decidirse si va a seguir al rey o se va a volver atrás. Aquellos que están sujetos a la carne no pueden disfrutar de la bendición sobrenatural, ni pueden disfrutar de la revelación del cielo, porque la revelación es para los hijos. ¿Cuánta gente anda a medias, creyendo de que como vive está bien, creyendo de que en la manera que están bien? Pero Jesús pide todo. Jesús no te pide una parte, Jesús te pide todo. Por eso muchas veces no alcanzamos toda la bendición de Dios, porque no estamos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que sabemos que ante los ojos de Dios están mal y que no son de bendición ni para nosotros ni para nadie. Cada uno tiene la libertad de elegir, porque el reino de los cielos no tenemos un rey que te obliga, como los reyes naturales o terrenales que obligaban a sus súbditos a hacer lo que ellos querían. No, el verso 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, ¿no?, de quiénes creían y quiénes no, y él sabía quién le iba a entregar. Entonces, en el verso 67 Jesús le dice: ¿queréis acaso iros vosotros también? O sea, le dejó la libertad de que ellos escogieran, porque si hay algo maravilloso de parte de Dios, es que Dios nunca te va a obligar a que le sigas o a que le ames. La decisión es nuestra de seguirle y amarle, no es de nadie más que nosotros. Pero tenemos que tomar una decisión de seguirlo a Él o bien volver atrás. De seguirlo a Él o seguir viviendo como he vivido siempre, lejos de Dios, apartados totalmente de Dios. Vamos a seguir hablando el día de mañana acerca de renunciar para poder alcanzar esa bendición de Dios, para ir más allá. Mis hermanos, mis amigos, estos son tiempos para ir más allá en Jesús, más allá en Dios. Estos son tiempos para alcanzar todo el plan divino, el propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Estos son tiempos de renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso y encaminarnos allí en la pureza, en la santidad. Recuerde que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, encaminarnos en la pureza y en la santidad para ver la gloria de Dios manifestada. Estos son tiempos en los cuales tenemos que tomar una decisión firme de dejar de ser allí personas mediocres y ser personas decididas. Dejar de ser simpatizantes del Evangelio, ¿no? Me gusta la iglesia, me gusta cómo cantan, me gusta todo, pero no estoy dispuesto a rendirme por completo. Estos son tiempos para dejar de vivir a medias y encaminarnos en ese plan y propósito divino para nuestras vidas, encaminarnos conforme a lo que Dios tiene y a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Querés alcanzar la bendición de Dios? Bueno, la bendición también trae demandas. Y como ciudadanos del reino,
gozamos de la bendición de Dios, pero también gozamos del compromiso nuestro de hacer la obra de Dios. En cortas palabras, termino con esto, diciéndote lo siguiente. Ya no es tiempo para jugar a ser cristiano y vivir como si no lo fuéramos. Estos son tiempos en los cuales tenemos que vivir lo que predicamos, y si predicamos que estamos comprometidos, vivir en ese compromiso delante de Dios, porque Cristo viene, Maranata, el Señor viene. Por lo tanto, necesitamos ordenarnos delante de Dios, porque es de la única manera en la cual podemos alcanzar salvación y vida eterna. Estos son tiempos donde se han acelerado todas las cosas, ¿no? Usted ve las noticias a nivel mundial, y cuando vemos las noticias a nivel mundial vemos terremoto. Hace un momento, esta mañana fue, ¿no? ¿En qué lugar? En Grecia. En Grecia, un terremoto de 6 grados. De 6 grados, en esta mañana. Así que terremotos, bueno, el volcán ahí en las Islas Canarias que sigue destruyendo todo y que parece que no va a quedar nada porque se está hundiendo la tierra. Ver cómo en muchos lugares del mundo se hunde la tierra, ¿no? Aparecen esos socavones tremendos, ver terremotos, ver inundaciones, ver todo lo que está aconteciendo. Esto no habla de otra cosa más de que Cristo está a la puerta, ya por llamar para levantar a su iglesia, mientras que su iglesia quiere vivir a medias o quiere vivir como le parece. ¿Querés la bendición de Dios? Si querés vivir bajo la bendición, tenés también que vivir bajo el hecho del compromiso también. Ahí donde estás, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús el Señor, te damos gloria y honra y te agradecemos por este tiempo. Porque estos son tiempos que tú los estás acelerando. Y sé, Señor, que tú estás en este tiempo levantando hombres y mujeres con un llamado genuino, con un llamado poderoso, para ir y encender el mundo con el Evangelio. Sabemos, Señor, que tú estás llamando hombres y mujeres dispuestos a morir por tu causa, dispuestos a dar su vida por tu causa. Y aunque la iglesia sigue clamando por todos los mártires alrededor del mundo, esos mártires son bienaventurados, porque no han negado tu fe, sino que estuvieron dispuestos hasta perder su vida por amor a ti, Señor. Y sabemos que tienen reservado el mejor lugar en los cielos, porque dispusieron todo su ser a morir por tu causa. Padre, que en este tiempo tú levantes hombres y mujeres que despierten a la realidad de que tú los llamaste y que no hay tiempo para allá detenerse más, sino que el tiempo es decir: heme aquí, Señor, envíame a donde tú quieras, y a donde tú quieras yo voy a ir. Estoy dispuesto a renunciar a todo, a renunciar a ese trabajo tan bueno que tengo, a renunciar a mi hogar, a renunciar a mi comodidad, a renunciar a mi nación, a renunciar a todas las cosas por amor a ti. Yo te ruego, Dios bendito, que tú levantes esos hombres y mujeres y te glorifiques en gran manera para que podamos predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra y tú vengas a levantar a tu iglesia. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Y tú que estás por primera vez, quiero invitarte a ser parte del reino de los cielos, a ser un ciudadano del reino, a ser un discípulo de Jesús, a ser una persona salva. ¿Cómo? A través de la oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, todo mi ser. Te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que tú arranques esas rebeliones, esas maldades y me limpies por completo. Toma el control absoluto de mi corazón y de mi ser. Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón.
anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración pasás a ser un hijo de Dios y como hijo de Dios coheredero con Cristo Jesús. Por lo tanto, te invito a que te pongas en contacto con nosotros para que podamos darte un discipulado y puedas empezar a crecer y a madurar en la fe cristiana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor se glorifique en gran manera y que esta sea una semana sobrenatural. Damos gracias a Dios por este día. Nos reencontramos mañana a las 11 a.m. en nuestro devocional Impacto de Fe, una guía de Dios para tu vida. Le doy a nuestra voz en off para que se despida. Muy buenas tardes para todos, que pasen una bonita tarde. El Señor les bendiga. Muy bien, nos vemos. Chao. Santo, todo el que se siente cansado y cargado, vaya los brazos abiertos de